Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses y nos vamos a detener en el versículo 27, solamente la parte A. Un llamado sublime será el título de nuestro sermón. Y para entender un poco mejor el contexto, vamos a ir dando lectura desde el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y el contexto es claro. Está hablando Pablo del vivir y del morir. Y aunque él había tomado una determinación de quedarse, llega al 27 y va a decir, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Oramos. Padre, te alabamos, te glorificamos. Y gracias, Señor, por las múltiples y maravillosas bendiciones que recibimos de tu mano. Y ciertamente eres un buen pastor, de tal manera que nada nos falta. Y aún en tus propósitos, Señor, están las pruebas que tú nos das. Te agradezco en esta mañana por ello, Señor. Por cada prueba que durante esta semana mis hermanos han pasado. Esta familia que es tu familia. Padre, sabemos que tú tienes un propósito. Señor, estas pruebas nos acercan más a ti. Nos enseñan a depender de ti. Nos enseñan, Padre, a colocar nuestras prioridades espirituales como las primeras. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Y en esta mañana, Padre, te agradezco porque me das este privilegio de abrir tu palabra y compartir con mis hermanos. Y reconozco delante de ti, Señor, que en mi carne, en mis fuerzas, no podría, Señor, hacerlo. Y solo es la fortaleza espiritual que viene de ti. Solo es tu espíritu, Señor. Y como dice el salmista, si en mi aflicción no hubiera conocido tu palabra, ya hubiera desfallecido. Pero es tu palabra que nos sostiene, Señor, y sostiene a mis hermanos. Todos aquellos mis hermanos que están pasando también pruebas de diferente naturaleza, familiares, de salud, económicos. Aún, Señor, aflicciones, tribulaciones aún en nuestras relaciones que tenemos, que nos causan dolor y tristeza, Señor. Padre eterno, a pesar de todas esas cosas, te alabamos y glorificamos tu nombre. Y te ruego con todo mi corazón, Señor, fortaléceme, Señor, espiritualmente y físicamente. Señor, muéstranos el camino. Danos una visión clara, Señor, de tus propósitos. De todo aquello, Señor, que está en tu palabra. Y en esta mañana, Padre, al exponer esta porción de tu santo libro, Señor, tú seas glorificado en él. Usa simplemente como un instrumento, Señor, mi vida.
Ayuda a mis hermanos a estar atentos a tu palabra, que puedan tener esos oídos espirituales para oír y que tu iglesia pueda seguir marchando a pesar de las circunstancias que pasamos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. Dejamos este tiempo, Señor, de este sermón en tus manos. Glorifícate en ella, en Cristo Jesús. Amén. Un llamado sublime. Una vida cristocéntrica siempre resultará en una vida de gozo. El apóstol Pablo, en el versículo 27, en estas 10 palabras, nos da una enseñanza muy especial y muy importante. Claro que en el idioma griego es mucho más reducido las palabras que se encuentran. Pero en ella encontramos nosotros que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipos a comportarse como es digno del evangelio. Pero también lo hace para nosotros, porque su palabra fue para el pasado, es para hoy y será siendo para el futuro. Que nuestras vidas reflejen lo que hizo el evangelio en nosotros. Que nuestras vidas confirmen lo que nuestros labios testifican del evangelio. Que la gente que nos rodea pueda dar testimonio de que el evangelio transformó nuestra vida. Y para entender mejor, hoy estaremos viendo una vez más bajo 3 puntos. El primero será: el evangelio revela la gracia de la redención. El evangelio revela la gracia de la transformación. El evangelio revela la gracia de la comunión. Redención, transformación y comunión serán las palabras importantes sobre el cual estará girando nuestro sermón. Hasta aquí, haciendo un resumen del capítulo 1, podemos decir lo siguiente. En los versículos 1 y 2 vimos la salutación. Posteriormente, hablamos también en los versículos 3 hasta el 11 sobre lo que es la coinonía. Y Pablo nos enseñó que una verdadera coinonía la vamos a nosotros vivir y practicar cuando tenemos relación con nuestros hermanos, cuando los llevamos en nuestra mente, cuando los llevamos en nuestro corazón y cuando los llevamos en nuestras oraciones. A partir del versículo 12 hasta el versículo 26, el apóstol Pablo nos habla de sus circunstancias. Y las circunstancias en las que Pablo estaba escribiendo esta pequeña carta es pues que él estaba como un prisionero allá en Roma. Pero en medio de esa circunstancia el evangelio estaba progresando. A pesar de que había oposición de personas, de creyentes que entendían correctamente el evangelio, pero que estaban con un corazón equivocado. Había celo por la vida y el ministerio de Pablo, había egoísmo, envidia en estas personas. A partir del versículo 27 hasta el capítulo 2, desde el 1 hasta el 16, ahora el apóstol Pablo deja de hablar de sus circunstancias y comenzará a hablar de manera directa a los hermanos de Filipos. Hasta este versículo 26, yo sé que hemos aprendido muchas enseñanzas. De manera implícita el apóstol Pablo nos ha estado exhortando. No lo hizo de manera directa, pero sí hemos ido aprendiendo muchas enseñanzas en estos 26 versículos. Pero ahora, en el versículo 27, el apóstol Pablo hace un giro. Y por primera vez el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y la exhortación tiene que ver con una conducta que esté conforme al evangelio. En esta primera parte que hoy vamos a estar estudiando, el apóstol Pablo
se dirige con una exhortación general a la iglesia de Filipos, pero también es para nosotros. Pablo comienza diciendo solamente. Ese es un adverbio. Puede ser muchas veces también un adjetivo, pero en este caso, hermanos, está trabajando como un adverbio. Y la palabra es fácil de poder aprender de este adverbio. La palabra en griego es monos, como mono. Lo que conocemos un mono, así, la misma palabra en griego es monos. Y se puede traducir como está aquí en la Reina Valera, solamente, como también únicamente, incluso se puede traducir como tan solo. Y la idea es la misma, la que Pablo quiere darnos. Este adverbio se utiliza, mis hermanos, para distinguir o determinar algo que es específico, para determinar entre un asunto y otro. Ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al mercado y queremos hacer algunas compras, donde más tal vez luchamos, por ejemplo, la gente es cuando vamos y queremos hacer una compra que está relacionada con la vestimenta. Y aquí en Cochabamba no es mucho problema, porque los que venden nos ofrecen de todo y tienen los lugares para que tú puedas medir. Y te pasan un pantalón y otro pantalón y otro pantalón, ¿verdad? Una camisa y otra camisa y no tienes problema. Una falda, otra falda, un vestido y otro vestido. Y te puedes cambiar varios. Y ya tienes muchos ahí sobre el mostrador. Y como que tú sientes que todo te agrada. Y entonces llega el momento cuando el vendedor te dice, ¿verdad? Le hago la cuenta sobre la mercadería que usted ha de llevar. Y es el momento cuando usted entonces dice, ¿verdad? No. Y utiliza el adverbio monos. Solamente. Únicamente. Tan solo esto llevaré. Esa es la idea aquí también de lo que Pablo está haciendo. Por eso Pablo está ahora empezando el versículo 27 diciendo solamente. Con la ilustración que hemos dado tú te puedes dar cuenta. ¿Qué estaba haciendo Pablo entonces? Había dos cosas de lo que Pablo estaba hablando. El vivir y el morir. Y aunque él ya había tomado una determinación en relación a su vida, que por cierto estaba en las manos del Señor finalmente, estaba bajo su voluntad, con ese contexto de la vida y la muerte, con ese contexto del corazón de Pablo, de quedarse todavía para seguir ministrando al pueblo, el apóstol Pablo les dice, ahí están las dos cosas, pero Pablo le dice, solamente, únicamente, tan solo, lígalo, únelo tú con esas dos situaciones en las que Pablo estaba en ese momento. Y hemos hablado sobre el dilema que Pablo tenía en el anterior sermón. Por esa razón es necesario ver el contexto. Por eso es necesario comprender lo que ha estado sucediendo, razón por qué el apóstol Pablo está diciendo solamente. Estaba en un dilema, vivir o morir. Y aunque después de considerar, como ya hemos dicho, estas dos cosas, el apóstol Pablo determinó, decidió quedarse con vida, si es que el Señor así lo permite. Él tenía el profundo anhelo y deseo de seguir ministrando. La única razón y causa para quedarse para Pablo era seguir ministrando, seguir proclamando el Evangelio. Y sin embargo el apóstol Pablo ahora se dirige a ellos para decirles, por medio de una exhortación, Pablo ahora se dirige. Mi vida está en las manos de Dios. Y no sé qué pasará conmigo finalmente.
pero pase lo que pase conmigo, sea lo que sea conmigo, o que viva o que yo muera finalmente, sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, les ruego, hermanos, y les ruego porque yo los amo en el Señor, que os comportéis como es digno del Evangelio. Dejen de concentrarse en mi persona. Ya no piensen en mi vida. Ya no se preocupen por mí, tal vez diciendo, ¿qué pasará con Pablo? ¿Saldrá libre? ¿Lo ejecutarán? ¿Morirá? ¿Vivirá? Dejen de preocuparse de mi vida. Ya no se concentren más en mí. Preocúpense cada uno de ustedes por sí mismo. ¿Pero qué significa comportarse como es digno del Evangelio? Pero tenemos que decir también y puntualizar, no es que nosotros nos comportamos bien para ganarnos la salvación. ¿Acaso no es el Evangelio para pecadores dignos de la condenación eterna? Sí lo es el Evangelio. Por lo tanto, no nos comportamos bien para ganarnos el favor del Señor. Nadie puede hacer nada, mis hermanos, para quitar su pecado. Como dice Jeremías 2:22, ¿verdad? Aunque tú te laves con lejía, con el mejor detergente del mundo, la mancha de tu pecado permanecerá. El hombre no puede quitar sus pecados. O como dice Jeremías 13:23, ¿verdad? ¿Mudará el etíope su piel? ¿Puede cambiar ese negrito de color? ¿Puede el leopardo quitarse sus manchas? De la misma manera ustedes pueden hacer el bien estando habituados a hacer el mal. O como vemos en Eclesiastés en el capítulo 7, el verso 20. Que no hay ni un solo hombre que haga el bien. No hay un solo hombre que sea justo. No hay ni un solo hombre, mis hermanos, que nunca peque. Los hombres desde la caída de nuestro padre Adán, lo único que sabemos es hacer el mal, obrar con injusticia y pecar y pecar. Y Romanos, el capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el 12 nos habla exactamente de todo lo que el Antiguo Testamento enseña. ¿Quién puede, mis hermanos, quitar sus pecados? ¿Quién puede dejar de pecar? No existe hombre sobre el planeta Tierra. Nadie puede quitar su pecado. El apóstol Pablo ahora entra al tema que él quiere exponer. Y es la razón por qué él dice, implícitamente, aquellos que hemos experimentado de la gracia del Señor, aquellos que hemos sido transformados por el Evangelio, Pablo está diciendo, compórtense como es digno del Evangelio. El arma más eficaz, mis hermanos, en contra del enemigo que es el diablo, no es escuchar un sermón muy conmovedor, que tal vez incluso nos lleve a derramar lágrimas. No se trata de saber mucho sobre teología. No se trata mucho de leer cuántos libros nosotros leemos, y no estamos diciendo que no se tenga que hacer todo eso. No se trata de ser un erudito en cuestiones de Biblia. El arma más eficaz del creyente es su estilo de vida frente al mundo.
Es nuestro modo de vivir, el modo de comportarnos en medio de los incrédulos. El verbo aquí, comportarse, nos habla de un modo de vivir, pero que es permanente. No se trata de una sola acción en un momento y ya lo hemos cumplido y después no interesa mi vida. No, el verbo, la forma como está colocada, estructuralmente, hermanos, da la idea de que esa vida, ese comportarse es algo continuo y permanente. Es de principio a fin. Además, esa palabra, hermanos, se relaciona con nuestra palabra política. De ahí viene la palabra política. Pablo está diciendo, compórtense de la manera de cómo los ciudadanos se comportan. Y claro, está en la mente la ciudadanía romana que ellos tenían. Está usando esta exhortación Pablo para hacer una comparación. Les está diciendo el apóstol Pablo, vosotros sois ciudadanos romanos. Y eso ustedes lo tienen en alta estima. El ser un ciudadano romano para ustedes realmente es un honor. Para ustedes es un privilegio. El ser un ciudadano romano para ustedes realmente ha sido la máxima estrella que ustedes han alcanzado. Lo mismo que yo, está diciendo Pablo, porque también él era un ciudadano romano. Y un ciudadano romano en ese tiempo, hermanos, Filipos era una colonia romana. Tenían muchas ventajas en todos los aspectos de la vida. Y es la razón por qué Pablo llegó a esta zona. Porque él tenía que ser ejecutado allá en Filipos. Pero él dijo, yo soy ciudadano romano. Y dejaron de tocarle. No se podía condenar a un ciudadano romano. Y por eso Pablo está mencionando esto de la ciudadanía, del comportarse. Esa palabra comportarse tiene que ver con lo que es un ciudadano, cómo se va comportando. Así que Pablo, después de hacer esa comparación, les está diciendo, lo que quiero enseñarles y decirles es que nosotros somos ciudadanos del cielo. Hermanos de Filipos, jamás olviden eso. Y nosotros tampoco tenemos que olvidarnos, queridos hermanos. Somos ciudadanos del cielo. Eso debería de estar continuamente en nuestra mente. Y aunque tenemos una nacionalidad boliviana, pero nuestra verdadera nacionalidad es celestial, es de lo alto. Aquí simplemente estamos nosotros de pasada, somos peregrinos. Y mientras estamos aquí en la tierra, mis hermanos, debemos comportarnos como es digno de tal ciudadano del cielo. No como ciudadanos de la tierra, sino como ciudadanos de nuestra patria celestial. Esta verdad está ahí en Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 20, donde vamos a llegar en su momento. Donde Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un pastor que conozco, desde muy joven tenía sueños diferentes a los demás pastores. Él casi no tenía los pies plantados aquí en Bolivia. Siempre tenía la idea de salir fuera del país. ¿Y saben dónde era su meta? Los Estados Unidos. Él siempre estaba mencionando y hablando el sueño americano, el sueño americano.
Y un día se dio la oportunidad, así que se fue a los Estados Unidos. Tenía 3 hijos. Y él dijo, esta es mi gran oportunidad para que esté ligado a ese país. Tendré un hijo en los Estados Unidos, que será americano. Y eso me abrirá puertas. Cumpliré mis sueños. Y saben, se dio esa situación. Y él regresó a Bolivia. Y cuando fue a visitarle, él me dijo, este es un gringo. Así decía su pequeño. En realidad no era gringo, era moreno igual que nosotros. Muchos quieren tener una ciudadanía americana tal vez. Pero la mejor ciudadanía que nosotros tenemos es que tenemos la ciudadanía celestial. Y nada puede superar a esa ciudadanía. La iglesia del Señor simplemente es una colonia del cielo sobre la tierra. Por tanto, mis queridos hermanos, debemos mostrar por nuestra conducta que somos ciudadanos del cielo. Es nuestro comportamiento que tiene que hacer ver al mundo que nosotros no somos de aquí, que simplemente estamos de pasada. Y por esa razón debemos nosotros preguntarnos continuamente. Cada día debemos preguntarnos, ¿me estoy comportando de una manera digna del Evangelio? ¿Me estoy comportando como un ciudadano celestial? Deberíamos de preguntarnos continuamente. La palabra evangelio se repite una y otra vez en este capítulo. De diferentes maneras, aparece como 6 veces. Y hemos llegado a ese punto cuando Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Pero qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación para el hombre pecador. Detrás del evangelio, mis hermanos, hay muchas verdades implícitas. Por ejemplo, el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su bondad, su justicia, la redención y tantas otras obras maravillosas que Dios tiene para nosotros. Detrás del evangelio está su bondad que nos guía al arrepentimiento. Detrás del evangelio está el poder de Dios, porque es el poder del evangelio que nos transforma y cambia nuestras vidas. ¿Estás viviendo tú como un verdadero hijo del Señor? ¿Te comportas como un ciudadano de los cielos? Veamos en primer lugar entonces, el evangelio revela la gracia de la redención. Podemos hablar mucho sobre el evangelio, pero vamos a hablar sobre 3 aspectos simplemente. ¿Y de qué hemos sido nosotros redimidos? ¿De qué hemos sido redimidos? Pues tú y yo éramos esclavos del pecado. Mira lo que dice Mateo 1:21. Cuando María había quedado embarazada por el Espíritu, concebido por el Espíritu, el ángel le dice, a ese niño le vas a colocar un nombre y su nombre va a ser Jesús. Le vas a llamar Jesús. ¿Por qué? Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice le vas a colocar el nombre Jesús porque Él salvará a las personas de la pobreza. No dice porque Él quitará y salvará de las enfermedades a las personas. No dice
Él salvará de la miseria a las personas. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si tú y yo somos creyentes genuinos del Señor, entonces el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Éramos, tiempo pasado, esclavos del pecado. Pero hoy nuestra historia ha cambiado. Y como ya hemos dicho en la introducción, los seres humanos no pueden salvarse a sí mismos. Es la gracia de Dios, mis hermanos. Es su gracia que tuvo que traer la salvación a los hombres perdidos como nosotros que estuvimos. Esta salvación tan grande de la que nos habla el Evangelio no fue alcanzada, no fue descubierta por ningún pecador. Se reveló en el Evangelio por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se reveló esa salvación. Y cuando nos detenemos a meditar y a pensar, hermanos, en la obra de Dios en relación al hombre pecador, no llegamos a comprender cómo es posible que Dios, un Dios santo, en su gracia envió a su Hijo para redimir a los pecadores, aquellos que están en esclavitud del pecado. De ahí nos rescató el Señor. Esta salvación, mis hermanos, es para todos aquellos que fueron alcanzados por la gracia de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos va a hablar del Evangelio. Ese es el tema central. La salvación de los hombres pecadores. Pero miremos un poquito en Tito, capítulo 2, verso 14. Dice ahí, explicando Pablo sobre esta verdad: Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Es decir, mis hermanos, Él tomó nuestro lugar. Él se puso en lugar de nosotros. Él recibió la ira de su Padre. Él, siendo santo y perfecto, recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Murió por tus pecados y por mis pecados, para darnos vida espiritual. Y en 1 Pedro, en el capítulo 2, en el verso 24, dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Más específico, Él mismo, fue su Hijo, fue Jesucristo, hermanos, que llevó nuestros pecados en su cuerpo y llevó allá en la cruz, en el madero. Lo que nosotros nos imaginamos, hermanos, del sufrimiento de nuestro Señor allá en la cruz, jamás llegará a darnos una explicación completa de lo que Él sufrió. Y cuando nosotros pasamos un tiempo y un momento de dolor y de sufrimiento, es para simplemente recordar y meditar cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió. ¿Cómo es que Él realmente cargó nuestros pecados? ¿Cómo es posible que su Padre lo abandonó? ¿Cómo es posible que se rompió ese vínculo de amor que había entre el Padre y el Hijo por un momento? La palabra redimir, mis hermanos, significa poner en libertad por medio de una fianza. Nosotros éramos esclavos del pecado, y ahí Dios obró. Por medio de su Hijo fue la fianza.
Él fue el pago, Él fue el precio, su sangre derramada. Fuimos comprados nosotros con su sangre. Ninguno de nosotros podíamos librarnos de nuestros pecados en nuestras fuerzas. Pero Cristo sí. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio, como dice la palabra, como el rescate por nuestros pecados. Por medio de su muerte, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor, cumplió las demandas justas de la ley santa de Dios, de la demanda de su Padre. Y la razón simplemente, mis hermanos, para que Dios en su gracia infinita pudiera perdonarnos y libertarnos de los pecados a los cuales estuvimos atados. ¿Y quiénes fueron favorecidos con esa gracia? Todos aquellos que creen en esa obra, que se acercan arrepentidos, pidiendo perdón por sus pecados y reconociendo que Cristo murió por ellos. Así que tú y yo hemos sido redimidos de toda iniquidad, de todo pecado. No quedó nada absolutamente. Lo que quiere decir, mis hermanos, que el pecado ya no tiene dominio sobre nuestra vida. Y si esa es la verdad que profesamos, tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio. No es posible que sigamos viviendo y disfrutando y teniendo un estilo de vida de pecado. No es posible. Si tú y yo hemos sido transformados por el Señor, tenemos que comportarnos como hijos dignos del Evangelio. Y jamás tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Recordemos que en nuestra condición perdida, cuando estuvimos en esclavitud, éramos rebeldes a la ley de Dios. Estuvimos en franca oposición con Él. Pero un día el Evangelio cambió esa historia de nuestra vida. Y si tú eres redimido, y si tú has sido comprado con la sangre de Cristo, yo quiero preguntarte en este momento, ¿cómo tratas tú al pecado? Si tú eres redimido por el Evangelio, ¿con cuánta seriedad consideras el pecado en tu vida? ¿Todavía sigues dando rienda suelta al pecado? ¿Todavía abres puertas al pecado? ¿Cómo tratas al pecado? Si tú te consideras un redimido del Señor, tienes que considerar seriamente el pecado en tu vida. Cada día tú le das la espalda al pecado. Te alejas del pecado. Aborreces el pecado. Querido hermano y hermana, vive cada día de tal manera que has sido rescatado. Aunque el mundo se ría de nosotros, no importa. Este sistema en el que vivimos, mis hermanos, ha cambiado los valores morales. Ha cambiado y ha rebajado el estándar moral. Ha rebajado los mandamientos del Señor, los ha disminuido. Ya hay muchos también que predican el Evangelio, que han disminuido y han rebajado los estándares del Evangelio. Y no importa que el mundo esté en contra de nosotros y seamos el hazmerreír de las personas, no tenemos por qué seguir agradándole al pecado. Es una gran virtud para el mundo. Es un gran avance para el mundo. Todos los cambios que se están realizando. Los roles del hombre y de la mujer. Nuestra educación. La crianza de los hijos. Nosotros podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo.
Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, sin advertir, nos están quitando la patria potestad de nuestros hijos, para que ellos sean los que le estén dando la educación, y con valores totalmente mundanos. Y el mundo aplaude todas esas maldades, mis hermanos. El mundo los considera como grandes avances, todo lo que el humanismo hace. Pero tú y yo, mi hermano, tenemos que seguir obedeciendo los mandatos de Dios. Y tenemos que hacerlo en el poder del Evangelio. Asegúrate a vivir como un ciudadano del reino. Cerciórate de que estás andando y viviendo como un ciudadano del reino. No tienes por qué disminuir los estándares del Evangelio. Vive en santidad. Meditemos cada día, mis hermanos, en la cruz de Cristo. Meditemos en el Evangelio continuamente, en todo lo que Él hizo por nosotros. Es el Evangelio que revela, mis hermanos, el favor inmerecido de Dios. Y si hemos declarado con nuestros labios que hemos recibido este favor, comportémonos como dignos del Evangelio. Pero también el Evangelio de la gracia, mis hermanos, revela la transformación. Seamos más explícitos al respecto, por lo tanto. La salvación no solamente es un cambio de posición, que nuestras cadenas fueron cortadas, rotas, y ahora estamos libres del pecado, ya no somos esclavos. No es simplemente que hemos sido librados del pecado. Escúchalo bien, es un cambio de actitudes, mi hermano. Es un cambio de apetitos. Es un cambio de ambiciones. Es un cambio de sueños, de anhelos que tenemos como hombres. Es un cambio de acciones diarias que el mundo tiene que ver en nosotros. Es un cambio total. Es una transformación. Eso es lo que hace el Evangelio. El mismo Evangelio de la gracia que nos redime, ese Evangelio es el que también cambia nuestra vida y nos hace piadosos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y tenemos que ser realistas también. La vida piadosa incluye las cosas malas y las cosas buenas, lo negativo y lo positivo. Eso comprende la vida piadosa. Y en medio de ese dilema entre el bien y el mal, entre lo negativo y lo positivo, el creyente verdadero y genuino, que se comporta como es digno del Evangelio, rechaza toda impiedad, todo aquello que a Dios no le agrada, rechaza los deseos mundanos, de los cuales nos habla 1 Juan 2, 15, 16 y 17. Pero miremos lo que dice Tito capítulo 12, el versículo 12. Tito 2, 12. Enseñándonos que renunciando, subsáyalo esa palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El verbo renunciar, mis hermanos, significa que lo hacemos de una vez y por todas. Es una acción puntual, renunciando. Ya, de una vez. Todo ciudadano del cielo renuncia a los deseos mundanos de este siglo.
Esa es la idea que está transmitiendo el apóstol Pablo. Ese verbo no significa que lo hacemos de una vez por todas como lo hemos repetido. Es decir, es un asunto arreglado. Y luego, ¿qué viene? Practicamos las buenas obras. Pablo dice, los creyentes viven sobriamente. Sobriamente. Quiere decir que tienen autocontrol sobre el pecado. Tienen la necesaria prudencia frente al pecado. Tienen el dominio propio frente a las tentaciones. Tiene que ver, hermanos, con la relación del creyente consigo mismo, sobrio. Tiene que ver con su relación personal. Pero la palabra justa trata de su relación con los demás. La forma como tenemos que relacionarnos y comportarnos con los demás tiene que ser justamente, con justicia. Y dice piadosamente, habla de nuestra relación con Dios. Pero también la palabra puntualiza y dice, los hijos de Dios viven en este siglo. Los hijos de Dios viven en este siglo. No podemos huir, no podemos escapar. Esa es nuestra realidad. Pero no viven de la manera en la que vive este siglo. Esa es la diferencia. Vivimos en este siglo, pero no vivimos de la manera que viven en este siglo. Ni vivimos para este siglo. Ni vivimos para este siglo. Cristo nos ha redimido, mis hermanos, de este presente siglo malo. Eso dice Gálatas 1:4. Y en Romanos 12:1 y 2 nos va a decir que no debemos conformarnos a este presente siglo. Tampoco debemos andar, mis hermanos, de acuerdo con las normas de este siglo. Las normas de este siglo no nos tienen por qué regir. Los ciudadanos del cielo hemos gustado los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:5. Es por esa razón, mis hermanos, que no debemos desear participar de la vanidad e impiedad de este presente siglo. Es el evangelio de la gracia que nos cambia, porque es Dios mismo quien nos purifica y nos hace su tesoro especial, según Tito 2:14. Este proceso de transformación, mis hermanos, se llama también santificación. Y el propósito de la santificación simplemente es que el creyente, que una persona, se asemeje cada día más y más a Cristo. Lo que Pablo nos dijo en Filipenses 1:6. La buena obra que Él ha comenzado, Él mismo se va a encargar. Es Dios mismo, hermanos, que se encargará de transformarnos de gloria en gloria. Así que la santificación, hermanos, no simplemente es una separación del pecado, sino también es una devoción a Dios. Es una devoción a Dios. Es amarle, es adorarle, es alabarle, es exaltarle, es glorificarle. Y este es el día del Señor. Este es el día especial del Señor, para que juntos nosotros podamos exaltar su nombre. Así que si confiesas tú que eres creyente, entonces el mundo tiene que ver que has sido transformado por el poder del Evangelio. El mundo tiene que observar.
Y finalmente, el Evangelio revela la gracia de la comunión. Para entender mejor, traslademos nuestra mente al primer libro de la Biblia, Génesis, al capítulo 2, los versículos 15 hasta el 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, el hombre tenía una comunión especial con Dios. Qué privilegio para Adán. El capítulo 3, el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto del aire del día. Se paseaba. Dios hablaba con Adán. Había una verdadera comunión. Había una verdadera coinonía. Una verdadera relación entre Dios y el hombre. ¿No es maravilloso eso, mis hermanos? Oír la voz directamente. Y claro, está utilizando el autor figuras para que podamos comprender, porque somos hombres. Pero sucedió lo trágico. Llegó el día más triste para el hombre: su caída. Y esa comunión, esa relación, esa coinonía verdadera se rompió. Ya no hubo más comunión entre Dios y el hombre. Ahora el hombre estaba enemistado con Dios. Dios estaba enojado y airado contra el hombre. Desde entonces, cada día Dios está airado contra los hombres pecadores. Cada día. Es desde entonces que el hombre vive lejos de Dios, separado de Dios. El hombre decidió andar conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos de su carne. Y desde ese momento, todos los hombres que han nacido, y entre ellos nosotros, todos éramos hijos de ira, enemigos de Dios. Pablo dice en Efesios 2, en el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y miren lo que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejados de la ciudadanía. Y no sé si es quechua o es aymara. Huachas. Abandonados. Y como alguien diría, no había ni un palo para rascarnos. ¿En qué palos rascarnos? Perdidos. Esa era nuestra realidad, mis hermanos. Pero como dice su palabra, Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en gracia y en amor, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Y lo hizo por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Nos llevó nuevamente a tener una relación correcta con Dios, con nuestro Padre, para que volvamos a tener una comunión genuina y verdadera nuevamente. Ahora ya no somos enemigos de Él, somos sus hijos, somos un tesoro preciado del Señor, somos la niña de sus ojos, de nuestro Señor. Esa relación cambió.
por la obra de nuestro Señor. En Colosenses 1:4 dice Pablo a los hermanos de Colosas: habiendo oído de vuestra fe, relación con Dios, comunión con Dios, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La comunión se había roto con nuestro Padre, pero la comunión también cambió con nuestros semejantes. ¿Recuerdas tú lo que hizo Caín con su hermano? Pero ahora nosotros vemos aquí en Colosenses esa relación, mis hermanos, nuevamente. Regresando y volviendo a lo que fue en el principio. Hoy podemos tener comunión con Dios. Hoy podemos tener comunión con nuestros hermanos. Por medio del Evangelio, nuevamente, la comunión fue restaurada. Hoy podemos tener paz con Dios. Hoy podemos tener paz con nuestros hermanos. Hoy podemos tener paz con nosotros mismos. Hoy podemos vivir en armonía a pesar de fe en Cristo, lo vertical, amor a los hermanos, lo horizontal. Nuestras relaciones han sido restauradas. El apóstol Pablo llama a los creyentes de Filipos a tener comunión con Dios. Esa comunión reflejará en su comunión con los hermanos también. Y si tú y yo tenemos comunión con Dios, tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. Tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio. Y eso es vivir también en comunión los unos con los otros. Es vivir en armonía, es vivir en paz, es vivir perdonándonos cuando nos hemos ofendido. Y esto se tiene que reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Se tiene que reflejar aquí en la iglesia, se tiene que reflejar en nuestro hogar, se tiene que reflejar en el trabajo, se tiene que reflejar en la universidad, se tiene que reflejar en nuestra vida. Los miembros de tu familia pueden ver y certificar que fueron transformados por el Evangelio. No te olvides que nuestra conducta revelará nuestro verdadero carácter. Y eso va a revelar con aquellos que están a nuestro alrededor. Pero también con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que no creen en Él. Mucha gente de aquellos que nos conocen y están a nuestro alrededor, algunos dirán: yo no entiendo lo que creen ellos, ni me interesa saber lo que ellos enseñan. Yo no puedo comprender qué será eso de doctrina. Yo no sé qué será de eso de los 5 puntos o las 5 solas. No comprendo nada de eso. Pero puedo percibir y puedo ver que hay un comportamiento diferente a otros hombres que están en el mundo. Eso es lo que el mundo tiene que decir. Cuando en nuestras relaciones hemos ofendido, el creyente que se comporta como es digno del Evangelio pide perdón, reconoce que se equivocó y ofendió, en primer lugar a Dios y a su hermano. No importa incluso si estos son impíos a quienes hayamos ofendido. Y solo quien puede hacer esa obra: Cristo, el Evangelio. Es el Evangelio que cambia nuestro modo de vivir. Es el Evangelio que cambia nuestro modo de pensar. Es el Evangelio que cambia nuestra conducta. Cuando nuestro pequeño estuvo en el hospital,
nos dimos cuenta que estaba apagándose de a poco. Y no le hacían caso a Sara. Y tuvo que intervenir mi esposa. Y decir, quiero sacarlo y llevarlo a otro lugar. No quisieron. Fue tan difícil. Fue tan duro. Nos dábamos cuenta que estaban haciendo mal las cosas. ¿Y saben qué hicieron los del hospital? Llamaron a la defensoría para acusarnos y condenarnos. Y vinieron para llevarnos. Pero cuando explicamos y ellos vieron, se dieron cuenta que fueron los médicos que se equivocaron. Si ella misma autorizó que los lleváramos a otro lugar, las cosas cambiaron. Todo había cambiado en ese momento. El hospital no quiso prestar ni siquiera una ambulancia. El famoso SUS. Pero fue la defensoría que intercedió por nosotros. Obraron mal. Y la defensoría luego dijo, vamos a hacer el proceso. No puede quedar esto así. Vivimos en un mundo de injusticia. Vivimos en un mundo de incomprensiones, en un mundo de maldad. ¿Acaso no es fácil y sencillo tomar las leyes, mis hermanos, e ir y ejecutar y hacer lo que uno tiene que hacer? Pero cuando hemos comprendido el Evangelio, no podemos hacer aquello. Y tuvimos que decir, aún esto está bajo la soberanía de Dios. Aún esto está en las manos del Señor. Él ha permitido que suceda todo esto que está sucediendo. El creyente genuino y verdadero perdona, mis hermanos, aún a los impíos cuando nos han hecho algo que es injustamente. Es probable que podemos decir tenemos derechos, es verdad. Pero ¿dónde queda el Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde queda, mis hermanos, que el Evangelio ha cambiado nuestras relaciones con los demás? Y esto fue una gran puerta, mis hermanos, para proclamar el Evangelio. Para hablar a mucha gente del Evangelio. El estado, la situación de Mateito en este momento, mis hermanos, está haciendo de que muchas personas vuelvan al Evangelio. De que vivan y lleven una vida que realmente agrada al Señor. Ya su vida está proclamando del Evangelio. Ya los frutos y los resultados los podemos ver nosotros. La familia estamos experimentando, estamos viendo, mis hermanos, los frutos espirituales de esta situación difícil. Y en medio de eso el Señor está siendo glorificado. Cuando en nuestras relaciones hemos sido ofendidos, es el creyente que pide perdón. No importa incluso si estos son impíos. Y eso es el resultado del Evangelio. Si tú no puedes perdonar, mi hermano, mi hermana, debes examinar tu vida seriamente. Porque es el impío que no quiere ni puede perdonar. Es el impío, mis hermanos, ni quiere ni puede vivir como nosotros vivimos, agradándole al Señor. Cuando vemos a algunas personas que están a nuestro alrededor,
y que no viven conforme a este llamado. Yo en este momento quiero convocarles a cada uno de ustedes, que podamos tener la actitud de David, de decir como él decía: examina mi corazón y pruébame si hay en mí camino de perversidad. Porque no es posible que exista alguien que diga creyente, que ha sido favorecido con la redención, que ha sido transformado por el Evangelio, que no pueda perdonar a su hermano. No es posible. Recuerda que el Evangelio, mis hermanos, ha restaurado nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Vale la pena recordar que el mundo a nuestro alrededor conoce solo el Evangelio que ve en nuestras vidas, en nuestro diario andar. Alguien escribió lo siguiente: escribiendo estás un evangelio, un capítulo cada día, con las obras que haces y con las palabras que dices. Los hombres leen lo que escribes, ya sea fiel o verdadero. ¿Qué clase de evangelio leen a través de tu vida las personas? En una ocasión, un creyente se acercó al pastor y le dijo: tengo unos vecinos a quienes aprecio mucho, que creen en un evangelio falso. Pastor, ¿tiene usted algún libro para que yo les pueda obsequiar? El pastor abrió su Biblia en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 2, y dio lectura a ese versículo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El pastor le dijo al hermano: la mejor literatura en el mundo no puede sustituir a tu propia vida. No hay libro que pueda sustituir a nuestra vida. Permite que vean a Cristo en tu comportamiento. Eso es lo que abrirá oportunidades para compartir con ellos el Evangelio. A cada médico y en cada lugar hemos estado nosotros diciéndoles: somos creyentes. El mundo tiene que conocerlo. El arma más grande contra el enemigo, que es el diablo, es nuestra vida piadosa, es nuestra vida de piedad, es nuestro comportamiento como es digno del Evangelio. Y una iglesia local que practica la verdad y cuya conducta está de acuerdo con su creencia, vencerá al enemigo. Queridos hermanos, con todo mi corazón, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, no comprendemos la obra grandiosa que tú has hecho con nosotros. Enviar a tu Hijo. El Evangelio, Padre, fue el camino que nos guió, Señor, a la salvación. Padre, no hay salvación fuera de tu Hijo Jesucristo. Señor, perdónanos, porque muchas veces no hemos andado, Señor,
ni nos hemos comportado como dignos del Evangelio. Hemos hecho blasfemar tu nombre, Señor. Hemos hecho hablar mal contra tu Evangelio, Padre. Hemos dado mal testimonio. Hay muchos que en el mundo, Señor, catalogan a la iglesia como un lugar de hipócritas. Padre, te pedimos que nos perdones. Este es un llamado sublime, Señor, al que tú nos has hecho. Comportarnos como es digno del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Y si aquí mis hermanos han sido transformados por tu Evangelio, rescatados, Señor, por tu Evangelio, te suplicamos con todo nuestro corazón. Te ruego, Padre, ayúdanos a comportarnos como hijos dignos del Evangelio. Danos valor para rectificar, Señor, las ofensas que hemos hecho a nuestros hermanos y aún a los impíos, Señor. Que nuestras vidas griten que algo maravilloso ha sucedido en nuestra vida. Que no sean nuestras palabras, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Y gracias por este privilegio de exponer tu palabra. Que sea tu Espíritu haciendo la obra. Y si hubiera alguien que aún no te conoce en este lugar, Señor. Si hay alguien en este lugar que aún no te tiene a ti en su corazón, tu gracia sea derramada, Señor. Que pueda acercarse, Señor, después de haber escuchado el Evangelio. El Evangelio es para grandes pecadores, así como nosotros, pero que hoy somos salvados. Tu gracia, Señor, los alcance. Que sea tu Evangelio por medio de tu Espíritu convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. No sean mis palabras, que sea tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.